11, 11. Voy a mirar el grupo 2. Uno, sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. 15, el mío 16. Ok, son. No, pero si vemos 27, ¿por qué? Por ahí vi un 3 también. ¿Alguien votó 2 veces? Oh my God. A ver. Yo, profe, que ha puesto uno primero, pero por eso puse después los dos. Ok. Ok. Entonces ya ahí estaríamos completos. Entonces creo que quedó el 2, porque el 2 tiene 16. Supongamos que la compañera haya votado 1, quedan 15, igual pues queda de más. ¿Listo? Entonces quedó eh, el de Luis Miguel y Jairo. Entonces la idea es que por favor nos lo compartan. Creo que al chat es más fácil para que todos lo tengan y podamos empezar a hacer ya el listado de las actividades de ese presupuesto y las especificaciones técnicas de ese presupuesto. Entonces, creo que queda fácil, ¿no? Al chat, la otra vez lo compartimos así, no hubo problema. Listo, profe, ya lo comparto entonces al grupo. Dale, gracias. Vale, entonces ya con ese, que fue pues una de las preguntas que tuvimos ahí en el chat esta semana, a veces por eso no me gusta contestar el chat porque eso se presta para discusiones. Yo hice la revisión del listado de las actividades y bueno, siempre es bueno, digamos que lo primero que nosotros debemos hacer es revisar cuál es el tipo de proyecto que nosotros vamos a trabajar para poder definir un listado de actividades, ¿cierto? Que la mayoría contestaron eso en sus talleres. ¿Qué debíamos tener nosotros para poder elaborar un presupuesto? Entonces, que debíamos tener, por ejemplo, haber hecho estudios y diseños y que debemos tener los planos. Ya con los planos completos, nosotros podemos empezar a trabajar en nuestro presupuesto. Algunos colocaron que tener los precios unitarios, nosotros vamos a desarrollar los precios unitarios, los vamos a elaborar. Por eso es importante también que entonces construyamos una lista de materiales, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta, como que esas son las tareas que nos vamos a llevar el día de hoy. Entonces, yo que quiero que empiecen que empiecen a construir las especificaciones técnicas y el presupuesto general. Nosotros de aquí para allá, pues no tenemos nada, ¿cierto? De aquí para allá, digámoslo, así que esto no está. ¿Qué vamos a empezar a construir de nuestro presupuesto? Este listado de actividades, pero ya no de manera tan general como para la vivienda que nosotros teníamos ahí en nuestro taller, sino ya específicamente para nuestro proyecto. ¿Y eso a qué voy? A que, por ejemplo, yo ya sé qué tipo de concreto voy a utilizar. Si yo voy a hacer columnas, voy a hacer columnas en concreto reforzado. Si yo tengo acero, ya sé qué tipo de acero voy a utilizar. Digamos, ahí decía qué tipo de muros vamos a tener, entonces yo sé qué tipo de bloque voy a utilizar. Entonces no voy a colocar como que muro, mampostería, no, sino que ya voy a colocar muro en ladrillo, tolete, número 5, ¿de acuerdo? Más específicamente, voy a saber ya cuáles van a ser los diámetros de mi tubería. Entonces ya no voy a colocar como tubería, sino
tubería hidrosanitaria de 4 pulgadas, tubería sanitaria de 2 pulgadas, tubería hidráulica de media pulgada, ¿de acuerdo? Entonces va a ser específico de mi proyecto, ese que voy a trabajar, porque ya lo he definido. Si tengo cubierta, pues el tipo de teja que voy a trabajar. Si hay acabados, cuál es el tipo de cerámica que voy a trabajar. Y a partir de ahí era donde pues quería hacerles la observación de que deben construir una tabla de insumos, ¿sí? Una tabla de insumos, es decir, una lista de materiales aquí en el Excel. No puede ser porque el trabajo lo vamos a ir sustentando parcialmente. Entonces no pueden ser que me digan como, no, ingeniera, pues de ese precio, no sé, yo lo averigüé y está por allá en una cotización. No, acuérdense que debe estar aquí el insumo porque yo en el momento necesario lo voy a amarrar con mi APU. Entonces, este precio no lo voy a digitar nomás, sino que él va a venir del cuadro, de la tabla de insumos. Entonces, por decir algo, si es puntilla, entonces yo lo voy a traer y lo voy a amarrar acá de 2.900 estacas. Entonces, yo voy a saber cuánto valen las estacas de mi cuadro de insumos y entonces acá están. Entonces, yo cuando revise debo ver todo amarrado. ¿Por qué? Porque cuando ustedes ya, digamos, necesiten este formato de análisis de precio unitario para cuando empiecen a trabajar y esto, pues necesiten un proyecto, simplemente lo que van a hacer es actualizar este cuadro de insumos, ¿de acuerdo? Y de esa manera, pues es más fácil construir los presupuestos porque ya van a tener sus APUs montados, ¿sí? Para los que no lo tienen y lo quieren construir de una vez, este es el cuadro de análisis de precios unitarios. En el cuadro de análisis de precios unitarios, ustedes tienen el nombre del capítulo en el que va esa actividad, el nombre del ítem. Si no hay subítem, vamos a hacer siempre las especificaciones técnicas de los ítems. Entonces ahí, ojo con eso, para que lo apunten, para que lo tengan en cuenta. Yo hago especificaciones técnicas de los ítems. Si no tengo subítem, ¿sí? Pero si yo tengo subítem, hago la especificación técnica únicamente de los subítem, ¿de acuerdo? Si necesito aclarar o especificar algo más. Entonces, es bueno que eso como que lo traigamos a colación. Este es el formato de los análisis de precios unitario. ¿Qué es un análisis de precio unitario? El análisis de precio unitario es definir el costo de la actividad por unidad de medida. Vuelvo a repetir, es definir el costo de la actividad por unidad de medida. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, el análisis de precio unitario de localización y replanteo es saber cuánto cuesta la localización y replanteo por metro cuadrado, ¿sí? Que yo para poder definir un análisis de precio unitario debo saber cuáles son los materiales que requiero para realizar esa unidad de ese ítem, ¿sí? O sea, para desarrollar un metro cuadrado de localización y replanteo. Yo no desarrollo análisis de precios unitarios para todas las cantidades que yo tenga en mi obra. Entonces, yo no, ¿qué quiero decir con eso? Que yo no desarrollo el análisis de precio unitario para mis 90 y pico metros cuadrados de localización y replanteo, porque la localización y replanteo se hace sobre toda el área que voy a construir, ¿cierto? Entonces, cuando yo realizo el análisis de precio unitario, no voy a pensar en toda la cantidad que tengo que hacer de esa actividad.
pienso únicamente en la unidad de medida, es decir, que si yo establecí que la unidad de medida es metro cuadrado, mi localización y replanteo, entonces yo voy a definir el análisis de precio unitario para 1 metro cuadrado. O sea que voy a pensar en los materiales que yo necesito para desarrollar únicamente 1 metro cuadrado de localización y replanteo. Entonces, siempre defino los precios unitarios por unidad de medida, ¿sí? Entonces acá, si me están diciendo que puntilla de 3 pulgadas libra, me están diciendo 1.08 libras, eso va a ser lo que yo requiero, la cantidad de puntillas que yo requiero para desarrollar 1 metro cuadrado. Si me están diciendo que estacas 0.64 unidades de estacas, me están diciendo que yo necesito apenas 0.64 unidades de estacas para 1 metro cuadrado. O sea, ¿y cómo hago o cómo entiendo esa proporción? Porque finalmente esos 0.64 es una proporción, porque lo que me pueden decir es ingeniera, pero pues a uno no le venden 0.64 estacas. No, lo que nosotros hacemos es como la distribución. Entonces, digamos que si tú para la localización y replanteo, que es de un área de 90 metros cuadrados, necesitas 10 estacas, simplemente haces la relación. Si son 10 estacas para 90 metros cuadrados, pues entonces para 1 metro cuadrado, ¿cuántas estacas necesitaría? ¿Cierto? Mal estaría decir que necesitamos una estaca por cada metro cuadrado, porque no vamos a colocar una estaca por metro cuadrado. Colocamos estacas en esos puntos que necesitamos referenciar, que son importantes, donde necesitamos amarrar alguna abscisa o algún K, ¿cierto? Que me indique una referencia de cambios de diámetro, de cambios de giros, de puntos importantes de columnas, de zapatas, ¿cierto? Entonces nosotros definimos dónde van a ir esas estacas y de pronto, como en este caso, no me dé una estaca por metro cuadrado, sino apenas una proporción, 0.64, ¿de acuerdo? Porque no la estoy evaluando para toda el área, sino que estoy evaluando únicamente por metro cuadrado cuánto se me va. Este hilo tipo nylon, por ejemplo, acá dice unidad, 0.5 unidades. Ahí es importante tener en cuenta algo, y es que él me puede colocar, este es un trabajo de ustedes anterior, ellos me pueden colocar acá unidad, porque fíjate cómo hace referencia al hilo. Dice hilo tipo nylon 100 metros. Por eso puede hablar de unidad, porque yo le preguntaría, ¿cómo así que 0.5 unidades? Porque, ¿qué es una unidad? Entonces, una unidad, él me dice, Inge, una unidad es un rollo de 100 metros. Y ahí está especificado. Quiere decir que un rollo de 100 metros de este hilo cuestan 13.900. Porque también lo hubiera podido hacer por metro lineal, ¿cierto? Colocar aquí el precio del metro y acá me indica, ok, que necesita, yo qué sé, 4 metros o 1 metro por cada metro cuadrado. Entonces él me dice, necesito 0.5 unidades de este hilo para 1 metro cuadrado. Eso es lo que me está diciendo acá, ¿sí? O sea, necesita 0.5 de estos 100 metros para poder hacer 1 metro cuadrado. Y lo mismo pasa con la pintura esmalte para exteriores. Me está hablando de un galón y me está diciendo que de ese galón apenas necesita 0.008, ¿sí? Porque hace la proporción. Entonces, de pronto dice, me gasto un galón para todos los 90 metros cuadrados, ¿cierto? Para 1 metro cuadrado, ¿cuánto? Entonces, aquí quiero que tengan eso muy en cuenta, porque uno de los errores muy comunes es que acá empiecen a cotizar los materiales para todas las cantidades que requieren hacer, y no es para todas, es para la unidad de medida. Por eso se llama análisis de precio unitario, o sea, el precio por unidad de medida. Y en el presupuesto general,
Por eso es que acá esto se llama valor unitario, ¿sí? Se llama valor unitario porque es el valor por unidad de medida de esta actividad, ¿sí? El valor por unidad de medida de esta actividad. De la misma forma, igual que les expliqué para los materiales, se hace con el equipo. O sea, ¿qué equipo necesito? ¿Sí? ¿Y en qué cantidad? Solo que aquí uno revisa es los rendimientos del equipo. ¿Cuánto tiempo necesito el equipo para poder realizar 1 metro cuadrado? ¿Sí? La herramienta menor es la más fácil porque es una proporción de la mano de obra. Siempre va a ser el 10% de la mano de obra. Entonces tendría que costear mi mano de obra. Y el equipo topográfico sí tiene un rendimiento, ¿sí? A ti sí te pueden decir, un topógrafo te puede decir, no, yo le levanto estos 50 metros cuadrados en tantas horas. Entonces uno saca el rendimiento por metro cuadrado, desarrolla esa proporción, ¿de acuerdo? Y en la mano de obra sí necesitamos saber cuáles son los tipos de cuadrillas que vamos a trabajar y el rendimiento, lo mismo. Entonces es muy difícil pues que todo el mundo tenga el mismo rendimiento, lo habíamos hablado en la clase pasada, pero hay unas tablas que se han construido de rendimientos, ¿sí? Y en esas tablas nosotros podemos, digamos que es como una estadística donde te pueden decir un oficial más o menos cuánto tiempo se demora ejecutando 1 metro cuadrado de muro en un tipo de mampostería específico, cuánto se demora un oficial y un ayudante haciendo concreto reforzado, o cuánto se demora un ayudante doblando aceros. Entonces hay unas tablas también que tendrán que buscar donde estén esos rendimientos del personal, ¿sí? Esas cosas hay que empezar a buscarlas para que cuando tengan que hacer su APU, pues los tengan. Los rendimientos de la maquinaria, lo voy a escribir acá en el chat. Acá, ¿cierto? Sí. Entonces hay que buscar primero de materiales, costos de insumos. 2, hay que ir buscando rendimientos de maquinaria, son tablas. 3, hay que ir buscando rendimientos de mano. Pero nada de eso lo podemos hacer ahora, digamos que ya, porque todavía no tenemos definido cuáles son las actividades que vamos a trabajar, que era lo que les estaba diciendo al principio, que lo primero que deben hacer es ya, cuando Luis y el compañero Jairo les envíen el plano, es empezar a hacer el listado de actividades. Yo creo que ya tienen pues ustedes como el formato general de lo que es el análisis de precio unitario. Digamos que me puse a explicarles esto de acá, porque lo que quiero que tengan claro es de qué van a ser las especificaciones técnicas. Entonces, las especificaciones técnicas las vamos a hacer de los ítems, cuando hay subítems, vamos a hacerlas de los subítems, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que me van a enviar para la próxima sesión? Ya deben ustedes tener terminado de su proyecto con las características específicas, que eso era lo que ya les estaba hablando, cada una de las actividades que vamos a ejecutar. Entonces, quiero acá que, digamos que hacer referencia para que ustedes tengan en cuenta cuáles son los capítulos que vamos a trabajar para la vivienda, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los capítulos? Siempre va a haber un capítulo de preliminares. Como ustedes ya hicieron la tarea y ya tienen un listado de actividades, entonces digamos que yo acá tengo unas, pero ustedes pueden decirme, ingeniera, mira, yo tengo esta va, por ejemplo, si yo no la tengo acá, ¿de acuerdo?
para que todas las tengan en cuenta en el momento de construir su presupuesto general, ¿sí? Y lo otro que van a hacer para la próxima clase, esto es rápido, esto es definir, digamos que el listado de actividades, y eso ustedes ya han avanzado porque para la tarea de ayer, pues ya las tenían que haber sacado. Van a construir las especificaciones técnicas que vimos la clase pasada. Para los que dijeron que pues, no lo habíamos visto, sí revisamos lo que es una especificación técnica. Lo voy a volver a repetir para los que no lo tienen claro. Entonces, de cada una de estas actividades que nosotros tenemos acá, vamos a construir la especificación técnica. ¿Qué es el capítulo? El capítulo me aglomera un conjunto de ítems o subítems que tienen el mismo objetivo. Eso es lo que hace el capítulo y es como una tabla de contenido. Se organiza como una tabla de contenido, ¿sí? Entonces, vamos a nombrar siempre el primer capítulo 1 y de ahí vamos a hacer el desglose entre ítems y subítem. Para ítem vamos a colocar punto, el siguiente número, y para los subítem punto y otro número que va a desprenderse del ítem. ¿Cuándo coloco subítems? Cuando necesito detallar algo más del ítem. Cuando quiero especificar algo más, de pronto quiero hacer claridad en algún material, en algún espesor, en alguna profundidad, en algún tipo de maquinaria que requiero utilizar de manera específica, en si es manual o mecánica, en algún color, ¿sí? Alguna especificación adicional que yo requiera que me conduzca a que sea más costoso esa actividad, ¿sí? Que hace que se diferencie el precio. Entonces, digamos, si yo tengo localización y replanteo, si yo hago esa localización con estación total, así yo simplemente trabajo estacas y una mira, entonces puede salir más barato, ¿de acuerdo? Menos costoso. Entonces, cuando yo requiero de un equipo especial, pues a encarecer el precio unitario y eso va a generar que yo tenga la necesidad de construir dos valores unitarios. Entonces, por eso es que yo hago un subítem. Yo hago un subítem porque aunque me estoy refiriendo a la misma actividad, estoy haciendo que crezca el valor para ese subítem por una u otra razón, por algún detalle, ¿sí? Les había hablado yo, voy a poner otro ejemplo para los que de pronto no lo tienen claro, del ítem de cerramiento. Entonces, fíjate cómo este ítem de cerramiento dice cerramiento provisional en lona verde, altura 2,20. La unidad es metro lineal. Pero supongamos que yo voy a tener entrada de maquinaria muy grande y quiero que toda la parte de la fachada venga encerrada es con teja y zinc, por decir algo, que es más dura, teja y zinc y madera, entonces para tener una puerta ahí y que sea mucho mejor para la obra y no se rompa esta tela, de pronto es mejor. ¿Cierto? Entonces, ¿yo qué hago? Ah, perfecto, voy a construir otro a partir de ese ítem, que cuál va a ser mi ítem. Mi ítem se va a llamar 1, 2, se va a llamar cerramiento. Alguien está golpeando la puerta. A ver. Ya. No. Acá. Cerramiento provisional y entonces ya voy a tener este que va a ser cerramiento provisional en lona verde y este no pegó.
que va a ser cerramiento provisional. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Será que estos dos van a tener el mismo precio? No, ¿cierto? Por eso no puedo dejar como que cerramiento provisional y ya está, el valor unitario. No, porque tengo dos tipos y esos dos tipos pues cuestan diferente, ¿sí? La lona es obviamente más económica que si lo voy a hacer en teja y zinc. Entonces acá cuando construya el valor por unidad de medida, este va a ser más bajo, este va a ser más alto. Las cantidades también van a ser diferentes. Entonces, por eso debo construir dos. ¿De cuál hago la especificación técnica? Voy a hacer la especificación técnica de cerramiento provisional en lona verde y del cerramiento provisional en teja zinc. Debo hacer la especificación técnica, ¿de acuerdo? Entonces, lo que ustedes van a hacer es empezar a revisar de su proyecto cuáles son las características que tiene y cuáles son las actividades que van a desarrollar. Obviamente, como es una vivienda, entonces van a tener unos capítulos que van a ser comunes. De eso sí no va a haber diferencia. Es decir, primer capítulo, preliminares. ¿Qué me encierra el capítulo de preliminares? Todas las actividades que yo requiero desarrollar antes de iniciar la ejecución de mi proyecto o de mi obra. Esos preliminares, todas las actividades previas para yo poder iniciar mi proyecto. Entonces, la primera actividad que yo debo desarrollar es hacer un cerramiento. Siempre debo cerrar. Entonces, ahí es donde yo defino esta actividad y construyo la especificación técnica. Entonces, ¿cómo construyo la especificación técnica? Ya tengo un número de ítem. ¿Cuál es el número de ítem? Este número que yo adopté acá. Ese es el número de ítem, por eso se llama ítems. Es el número de ítem. El nombre de la actividad. La unidad de medida. ¿Cómo definimos la unidad de medida? Pues es esa unidad a través de la cual nosotros podemos medir la actividad y pagarla. O sea, ya ahora que ustedes tienen el plano, tienen que empezar a pensar, ok, entonces si yo voy a hacer localización y replanteo, ¿cuál es la unidad? Metro cuadrado, metro lineal. Si yo voy a hacer cerramiento, ¿cuál es la unidad de trabajo? Metro cuadrado, metro lineal. Además que ustedes ya vienen construyendo especificaciones, las conocen y si no, pues ahí tienen 3 archivos, les envié especificaciones técnicas para que las lean y puedan entender de qué manera se pueden medir. Entonces, si yo hago cerramiento en metro lineal, ¿será que puedo medir el cerramiento en metro lineal? Entonces, claro, lo puedo medir en metro lineal, pero ingeniera, tiene que tener en cuenta la altura. Ah, perfecto. Entonces, por eso es que coloco acá cerramiento provisional en lona, altura 220 metros, porque voy a mantener esa altura en toda mi área, ¿cierto? En todo mi perímetro. Voy a mantener la misma altura y ya lo que va a variar es cuántos metros lineales voy a hacer de cerramiento y digamos que lo voy a hacer por todo alrededor de la vivienda. ¿De acuerdo? Entonces simplemente lo que voy a hacer es medir el perímetro y voy a definir mi valor unitario por metro lineal, es decir, cuánto me cuesta un metro lineal de cerramiento si la altura de este es de 220, ¿de acuerdo? Entonces generalmente se hace en metro lineal y no en metro cuadrado, ¿sí? Entonces, la definición de la unidad es esa unidad que me permite a mí medir la actividad, ¿cierto? Por ejemplo, cuando uno piensa en concreto, uno piensa en volumen, ¿cierto? Entonces, la unidad pues deberá ser metro cúbico, ¿sí? Cuando uno piensa en una localización y replanteo, pues uno piensa en metros cuadrados, porque uno localiza por área, ¿sí? Cuando uno piensa en descapote,
piensa en metro cúbico porque es un volumen, uno hace una excavación, es un volumen en metro cúbico. Cuando hace un retiro, también tiene que pensar en la misma unidad, en el metro cúbico, ¿sí? Entonces, esa definición de la actividad está ligada a la unidad de trabajo. No hay necesidad de colocar en el ítem, por ejemplo, en este caso, la unidad, lo vamos a colocar de los subítems, ¿de acuerdo? Cuando manejamos globales, los globales los manejamos cuando subcontratamos y nosotros no hacemos nada de esa actividad. Por ejemplo, vamos a colocar acá un global que hace falta. Vamos a colocar acá 1.6 y vamos a colocar acá instalaciones provisionales. ¿Sí? Entonces, 1.6.1. Ok, todo esto en mayúscula acá. Instalación hidráulica y sanitaria. Son provisionales, ¿no? Y instalación eléctrica. Entonces, estas van a ser globales. Creo que sí, igual no se confunde con galón porque galón es en minúscula. Entonces, estas van a ser globales, ¿por qué? Porque simplemente yo las voy a cotizar con la empresa que me suministra el agua o con la empresa que me suministra la energía. Por eso van a ser globales, ¿sí? Porque ellos hacen como toda esa instalación. Si ya yo requiero hacer alguna instalación adicional, pues entonces ya tengo que empezar a cobrar pues tubería, ¿de acuerdo? Acá lo que da esta instalación eléctrica, ¿qué es? Entonces de pronto yo necesito energía en un poste para la oficina o necesito por si yo requiero para la obra. Entonces lo que ellos hacen es habilitarme un punto, ¿sí? Y llevarme esa energía hasta donde yo la requiero y por eso me van a cobrar una tarifa. Eso es diferente, para que no se me confundan, a los costos de administración, que ya es el pago de recibo mensual. No, aquí yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de la instalación, del punto como tal. ¿Sí? Un punto que me dejen ahí habilitado para que yo pueda recepcionar energía. Un punto que me dejen habilitado para que yo pueda tener unos baños, por ejemplo, la red hidráulica, que pueda funcionar agua, que de pronto yo requiera para mi proyecto. Y la red sanitaria, listo, un pozo, un punto de desagüe para que pueda funcionar un baño, por decirlo así. ¿De acuerdo? Esos son la red hidráulica y la red sanitaria, como esos puntos que ellos me colocan ahí, me habilitan para que yo pueda trabajar en mi proyecto. No son puntos definitivos, son puntos provisionales para yo poder desarrollar mi labor y generalmente ellos los desarrollan, me dejan el punto habilitado. Ya a partir de ahí, si yo requiero hacer toda una red, pues ya estoy hablando de la construcción como tal, pero a mí me pueden dejar un punto para baños, por decir algo, para un lavaplatos, unos puntos específicos y ellos me van a cobrar por hacer la instalación de esos puntos, el punto hidráulico y el punto de desagües. Ya lo que requiera yo de más, sí tendría entonces que desarrollarlo en mi APU y no vendría como un global, sino que vendría como una unidad, ¿sí? Porque ya si yo requiero poner tubería, de pronto acoplar un baño, una cocina, yo qué sé, un lavamanos, entonces ya tendría que ser por unidad, porque es lo que me cobra la empresa por el punto y lo que yo tengo que hacer adicional
para habilitar los otros puntos que yo requiero en cuanto a tubería, en cuanto a sifones, si tengo que comprar sanitarios, lavamanos, etcétera, ¿sí? Entonces eso depende del requerimiento. Por ejemplo, para la vivienda que ustedes tienen, ¿sí? Entonces hay que revisar si necesitan un baño, un sanitario, si tienen el espacio para ponerlo, ¿de acuerdo? Si no, nos toca irnos así, simplemente el punto que me permita a mí poder evacuar agua o poder obtenerla para mi construcción, para mi obra. Y esa agua sí se cobra dentro de los análisis de precio unitario. Y lo mismo para la instalación eléctrica, puede ser un global, porque ustedes no hacen toda una red, ¿sí? Listo. Entonces, Profe, yo tengo una pregunta. sí. Usted nos da el tipo de terreno porque, pues, digamos, si podemos tener un terreno plano, pues el descapote o el replanteo no va a ser tan igual que un terreno inclinado, ¿no? Sí, no sé si esté entre los planos, si no, obvio, yo no manejo como que esa pendiente o que lo localicen en alguna zona específica y miren las cotas. No, podríamos hablar de un terreno plano y a partir de ahí como nuestro cero y de ahí para abajo pues la cimentación normal. Pero pues hay planos, no sé, en ese que nosotros tenemos ahí, que muchas veces sí nos dan la topografía, creo que no. Entonces podríamos partir como de un punto cero, como si todo estuviera así planito. Está bien, no hay problema. Listo, profe, gracias. Bueno, Profe, una preguntita. sí. ¿Lo global lleva también especificaciones técnicas o qué? Haces la descripción, sí, o sea, dices porque es global, pero sí, obviamente no va a llevar materiales, no va a llevar personal. Simplemente cuando lo Ok, mencionas, explicas ahí en la definición cómo que es y en el procedimiento constructivo explicas que es una actividad que tú vas a contratar con la empresa yo no sé qué, ¿cierto? Y que cotizas y más o menos tiene un valor de tanto y ese es el precio que vas a colocar acá en el valor unitario. listo, profe, gracias. Bueno. Bien, entonces ya acá lo que estábamos hablando es que si están pues completas estas actividades, entonces hablábamos de unos preliminares, fíjate que acá faltaban las instalaciones provisionales, ¿qué es el descapote? El descapote es la remoción de la capa vegetal, ¿cierto? Quitar toda esa capa vegetal. Muchas veces ustedes la pueden encontrar en algunos libros como en metros cuadrados. Si llegaran a hablar de metros cuadrados como es un volumen, es necesario especificar el espesor de esa capa que van a retirar. Y eso depende, como decía el compañero, pues obviamente ya si nosotros situamos en un proyecto específicamente, sabríamos cuál es la capa vegetal que puede tener. De manera general podemos colocar punto 20, punto 25, ¿sí? Esos dos son los espesores más comunes en cuanto a escapote, porque es lo que generalmente tiene material orgánico una zona. Entonces podemos referirnos a esos espesores. Los campamentos. Siempre va a ser necesario tener un campamento, así sea pequeño, así sea para una vivienda como la que vamos a construir. Hay que revisar es que dimensionalmente pues no genere como digo, una limitante para el proceso constructivo, pero sí hay que hacerlo. Lo pueden hacer dentro de la administración o lo pueden hacer acá dentro del costo directo. Entonces ya como está acá es por unidad y entonces lo que dirían es que requiere ese campamento para que lo puedan elaborar. Si lo hicieron en madera, si lo hicieron en teja de zinc, si lo hicieron en ladrillo tolete, de acuerdo, y como todos los materiales que requirieron para poder elaborarlo. Eso es lo que se hace en el APU. Simplemente en la especificación técnica, ¿qué van a decir? Pues cómo lo van a hacer. Entonces, colocan campamento, el área que lo van a hacer, que ustedes consideran que es viable, lo colocan por unidad y colocan el tipo de material que van a utilizar para desarrollarlo, qué personal se requiere,
por ejemplo, que se requieren 2 ayudantes porque no es una actividad que requiera tanta experticia. Bueno, dentro de los archivos de especificación técnica pueden empezar a buscar qué personal es el que se requiere para esta actividad. El cerramiento, que es el que va por todo el borde que nos va. ¿Cuál es la definición de esa actividad? Pues simplemente brindar protección tanto a los transeúntes como al personal que está trabajando en la obra, ¿cierto? Evitar pues, el tema de robos, tener una obra más segura, tener una obra protegida. Eso es lo que hace el cerramiento. Y en los materiales, pues vamos a especificar con qué vamos a hacer el cerramiento, cuál es el personal con el que se va a trabajar en el cerramiento. Entonces, el capítulo de preliminar es muy importante, todo lo que requerimos antes de iniciar la ejecución de la obra. Por ejemplo, hay muchos proyectos que requieren habilitar una vía porque no está habilitada o porque está en muy malas condiciones. Entonces, no, lo primero que tenemos que hacer es mejorar las condiciones para poder transportar los materiales. O de pronto se requiere pasar un puente, pero ese puente no permite mucha carga. Entonces, hay a veces en obras que es necesario habilitar el puente y repotenciarlo. Y no es una actividad de la construcción como tal, sino que es una actividad que es preliminar necesaria para ejecutar nuestro proyecto. ¿De acuerdo? Entonces a eso me refiero con los preliminares. No, que hay de pronto una zona que está como en riesgo porque la ladera está muy cercana y por el tema de lluvias, entonces hay como movimientos de tierra, desprendimientos. Entonces lo primero que tendríamos que hacer es la conformación de un muro o de una estructura allí que confine el material y nos estabilice el terreno. Esa es una actividad que preliminar, que ya para poder empezar a construir la requiere, ¿de acuerdo? No sé si dentro de sus preliminares tengan otras que quieran aportar. Profe, lo de la valla de planeación, ¿en qué parte iría o eso no va como costo preliminar o algo así? Es un costo más indirecto, la valla. Pero si quieres la puedes colocar acá y en la especificación técnica lo colocas. ¿Está bien? Sí, la valla la puedes colocar ahí. Me parece bien. Listo, Sí. profe. ¿Alguien más? El acarreo de material no va. Cuando tú colocas el retiro, ahí estoy hablando de el costo de llevar el material hasta un botadero. ¿O a qué tipo? No sé si te estás refiriendo a ese. Pues a los dos. Tiene que salir material y entrar material, ¿no? Sí, pero pues digamos que cuando tú compras arena, grava y eso, inclúyele el precio de tu transporte, porque si no te vas a quedar con muchos precios de transporte. Entonces, de Ah, uno incluir el precio del transporte. O sea, si nosotros estamos hablando, por ejemplo, del bulto de cemento, de uno incluirle el precio del transporte, porque si no, en el análisis de precio unitario, vamos a tener que habilitar siempre, siempre este material de transporte. Entonces, generalmente se deja únicamente cuando necesitamos material para nivelar o material para rellenar. ¿Por qué? Porque muchas veces la misma cantera no nos puede despachar, no nos puede entregar. Entonces, si esos recorridos se alargan, pues uno puede fijar una tarifa de transporte, pero no hacerlo en todos los casos, porque si no, transporte para la puntilla, transporte para las estacas, ¿sí me entiendes? Pues, y se haría muy engorroso y como complicado el presupuesto, porque realmente todo tiene acarreo, todo tiene precio de transporte, ¿sí? Entonces es bueno como en esos materiales incluirlo. En los materiales de cantera, que son arena, grava, esos materiales de cantera, sí colocar acá el costo del transporte. En el retiro, por ejemplo, también colocar el precio del transporte. ¿Por qué?
porque de pronto el botadero puede estar inhabilitado, entonces vamos a requerir en algún momento transportar el material a una distancia más grande. Si yo tengo definido cuál es el costo de transporte por kilómetro, ese precio se va a respetar y entonces si está en esa distancia, por decirlo así, yo voy a poder determinar cuál es el precio. Entonces, no es todo el tiempo, si es en esos materiales solo como de cantera. Es bueno que lo fijemos. Profe, una pregunta ahora que se está hablando pues de transporte. Cuando se tiene que transportar pues el personal también, ¿cómo se incluye ahí eso? Ya esos son gastos de administración, ¿sí? Dentro de esas puedes hacer varias cosas. Puedes alquilar un vehículo y colocas la tarifa por mes para transportar al personal. Entonces ahí en costos indirectos colocas transporte de personal de obra. Hoy se usa mucho por el tema del COVID, muchísimo, porque como no hay buses habilitados, entonces hay que ir a recoger a los trabajadores a la casa o en un punto específico. Por ejemplo, nosotros tenemos una obra ahorita en Juntas y nosotros lo recogemos como en la 15 y se transportan. Ahí hay un bucecito, se hace el contrato con una señora de los mismos recorridos, digamos, de los colegios y se hizo un contrato con ella. Entonces, ¿yo qué hago? Pues le pago mensualmente el transporte a esas personas. Entonces, en mis costos indirectos, yo coloco costo de transporte personal, coloco mensual y coloco la tarifa que le pago mensual. Eso es un costo indirecto ya. Bueno, entonces el siguiente capítulo es el capítulo de desagües, ¿de acuerdo? Entonces, desagües, ¿cuáles son los desagües? Los desagües son todos los que me permiten evacuar, ¿cierto? Las aguas residuales, ojo, no aguas negras, aguas residuales de nuestra construcción, porque pues vamos a generar aguas negras, aguas residuales, aguas hervidas más bien, aguas hervidas, entonces es toda esa red, es una de las primeras. No sé si tengan duda con alguna definición de preliminares o todas las entienden. Pregunto. Creo que todo está entendido. Listo. Entonces, los desagües. Entonces, muy importante conocer el proceso constructivo de los desagües. Los desagües son tubería que va instalada para evacuar mis aguas residuales. Entonces, al ser tubería, yo voy a tener que hacer actividades de excavación porque va enterrada, ¿cierto? Entonces, siempre voy a colocar mi nivel 0 como el nivel del terreno que yo voy a tener, lo vamos a trabajar así, como el que encontramos, pues, ese va a ser mi 0 y a partir de ahí voy a hacer excavaciones. ¿Para qué voy a hacer excavaciones? Voy a hacer excavaciones para la cimentación y voy a hacer excavaciones para los desagües, porque ellos necesitan una pendiente importante y porque los pozos a los que yo entrego mi agua residual están por debajo generalmente del nivel del terreno, ¿cierto? Generalmente están por debajo de la vía. Todos conocemos los pozos, ¿cierto? Que generalmente los vemos ahí como en la mitad de la vía y ellos están marcados y tienen una tapa. Entonces, esos pozos que son de la red de alcantarillado de la ciudad, a esos es que nosotros tenemos que entregar. Entonces, vamos a tener que fijarnos que eso está por debajo del nivel de la, digamos, del terreno dispuesto para construir, ¿sí? Entonces, por eso nuestra tubería de aguas residuales, por lo general, va enterrada, igual que las cajas de inspección. Esos son los desagües. La tubería de desagües generalmente es mayor a 2 pulgadas, porque siempre dentro de esa agua, pues ya hay residuos que son de mayor tamaño, ¿sí? De un mayor tamiz. Entonces, por lo general, son mayor a 2 pulgadas. Entonces, ¿qué vamos a colocar nosotros ahí? Actividades de excavación. Esa excavación puede ser manual o mecánica. Generalmente para las viviendas se trabaja de manera manual.
Inge, yo la quiero hacer mecánica. Entonces, ojo, ten cuidado porque la mecánica es costosa. Y cuando resulta ser beneficiosa o beneficioso este tipo de excavación, cuando tú haces grandes volúmenes. Si tú no haces grandes volúmenes, no resulta rentable. Como tú me dices, no, Inge, es que yo no quiero hacer concreto in situ, sino premezclado, que vaya una mixer y me entregue. Entonces yo voy a contratar con esa empresa todo el volumen de concreto. Pilas, porque no te va a despachar volúmenes pequeños, te va a despachar volúmenes grandes, ¿sí? Entonces, digamos, para proyectos de vivienda muy grandes, para tu vivienda no va a ser posible. ¿Por qué? Porque no resulta rentable para la empresa ni rentable para ti ese tipo de concreto, de subcontratos. Es más costoso. Entonces, por eso para una casita generalmente lo hacemos in situ. Y ahí tienes que empezar a revisar si realmente te sirve mecánico, te sirve manual, ¿sí? O qué tipo de materiales te sirven, ¿sí? Entonces es muy importante tener en cuenta eso. Entonces, excavación manual. Es importante que cuando ustedes proyecten su excavación, pues no vamos a hacer la excavación ahí exacta del tubito que vamos a colocar. Por ejemplo, este tubo tiene 4 pulgadas, entonces sería 4 por 0.054, ¿cierto? O sea, me daría que es 1 pulgada. Yo no sé si esto está con puntos o comas. Punto. Entonces esto me da punto 10, 16. Entonces yo hago la excavación de el diámetro de esa tubería, ¿cierto? Pero además me fijo en que yo voy a colocar un material que va a permitir como afinar esa tubería, ¿sí? Que no se mueva. Generalmente yo no la instalo a presión, sino que yo dejo un espaciamiento, puede ser de unos 2, 3 centímetros, para colocar un material más fino y poder compactar y poder afinar o nivelar mi tubería, o sea, que quede totalmente sujeta. ¿Por qué? Porque la tubería pues es delicada también. Si ella se llega a encontrar con una piedrita de pronto punteada o algún material que esté en el suelo, ¿cierto? Pues la puede romper y a presión pues eso puede generar un problema, ¿cierto? De olores y todo eso porque es desagües. Entonces siempre trato de dejar un poquito más de espacio y más bien busco un material de relleno para que quede mucho mejor. Entonces, por eso es que acá dejamos material de base para rellenar. Entonces, lo que hacemos es colocar una capita abajo, también una capita por los lados y tapo completamente y con eso me aseguro de que mi tubería quede bien instalada. Entonces, voy a colocar un material de relleno, voy a hacer una excavación. Claro, cuando yo excavo, siempre tengo que pensar en retirar el material. Siempre que excavo, pienso en el retiro. Ahí es donde puedes colocar unos precios de transporte. Retiro el material que necesito o que saqué para poder construir las cajas y para poder construir toda la red, ¿sí? Entonces, el retiro siempre va a ir. Cuando hablo acá de red sanitaria, pues ya es la tubería como tal. Estos chicos acá trabajaron puntos sanitarios. ¿Cuáles son los puntos sanitarios? Ustedes lo pueden hacer. ¿Toda la tubería incluye accesorios o trabajan los puntos? ¿Cuáles son los puntos? Por ejemplo, yo tengo puntos, a ver, por acá debo tener unas imágenes. Estos son puntos.
Entonces lo que ellos hicieron fue cotizar todo el punto, ¿sí? El APU del punto completo. Entonces saco el sifón, este pedacito de tubería, el codo, las uniones, esto es una ampliación, ¿sí? Esto es un buje porque es una unión, esta es una tubería de un diámetro, esta es de otro. Esta es una unión, esta es la tubería, esta es una unión, este es un codo. Entonces, ellos lo que hicieron fue cotizar lo que vale este punto, ¿sí? Lo que vale este punto completo. ¿Cuánto vale todo este punto? ¿Sí? Hasta su salida, hasta conectar ¿con qué? Con la red principal, ¿sí? Entonces, de esa manera también se puede hacer por puntos, por acá, el del lavamanos, el del inodoro, el de la ducha, ¿cierto? Se puede hacer por puntos hasta que conecte ¿a qué? A esta red que es principal. Generalmente estas son de 2, generalmente, y conectan a una de 4. Los sanitarios siempre van en 4, unidos en 4, siempre. El lavamanos, el lavaplatos, por ejemplo, que ya no tiene muchos sólidos en suspensión, esas sí pueden ser de 2 pulgadas, pero un sanitario siempre en 4. Y cuando se unen 2, una de 2 y una de 4, pues obviamente de 4. 2 de 2 unidas a una de 4, ¿sí? Eso para que lo tengan en cuenta. Pues eso es de diseño y yo no los pongo a diseñar porque ya ahí están sus planos, pero pues es bueno que, chévere que lo tengan en cuenta, ¿sí? Entonces ahí siempre hay como un tip para que lo tengan ahí en sus... Entonces se puede por puntos o se puede, o entonces ya lo que uno también puede hacer es simplemente diámetro de 4 pulgadas y sumo todos los pedacitos de 4 pulgadas y reconozco todos los accesorios de 4 pulgadas. Fíjate que esta es principal también de 2, pero ya es de ventilación. Siempre todas las tuberías de aguas residuales, chicos, van conectadas a una red de ventilación. Siempre. Y esa red de ventilación tiene que conectar con un sifón arriba en el patio, ¿sí? Para sacar todos esos olores, porque si no, eso se genera, digamos que un cúmulo de gases y cosas ahí que pueden generar problemas también dentro de la tubería. Temas de cavitación, temas de presión. Que es importante evacuar para que no generen problemas después en la vivienda cuando esté ya en uso. Bueno, y entonces a lo que me refiero es a que lo pueden hacer por puntos o a que lo pueden hacer por longitud de tubería, entonces sacan todos esos pedacitos y la cuantifican, ¿ya? Entonces ellos lo colocaron por puntos, pero ustedes pueden hacer ya solamente esta red, pero fíjense que esta red sanitaria de 4 pulgadas le vamos a colocar acá, incluye accesorios. Importante. Incluir los accesorios en esa tubería. Es decir, cuando estemos haciendo los APUs, vamos a decir red sanitaria de 4 pulgadas y revisar cuántos accesorios viene 4 pulgadas. 2T, 3 uniones, ¿sí? Y las vamos a colocar. Y por metro lineal hay que definir cuántas T se usaron, cuántas Y, cuántas uniones. Sin duda no va a ser ni siquiera una para metro lineal, va a ser una proporción, ¿cierto? Porque de pronto para 20 metros lineales vamos a utilizar únicamente 2T. Entonces tendría que sacar la proporción, ¿cierto? Son 2 sobre 20 y ahí sacamos la proporción de cuántas T necesitamos por metro lineal. Punto tanto nos va a dar. Entonces, muy importante que coloquen ahí que incluye accesorios. Preguntas. Profe, ¿eso de los puntos sanitarios no irían con los subítems, que serían los accesorios? ¿O no? Puedes colocar un ítem que se llame puntos sanitarios y colocar uno de 2, otro de 3 y otro de 4. Sí puede ser, para que no queden así todos, sino que se desprendan de un solo ítem.
Y en las especificaciones técnicas, ¿cómo se Hace pondría? hace solo el del ítem, claro. Ajá. Profe, y en las especificaciones técnicas, ¿cómo se pondría? Porque pues como lleva varios elementos, ya que es todo un punto. Lo describes totalmente. Ah, ¿Para qué listo. sirve? ¿Cómo se hace? Y explicas qué materiales va a llevar. Ah, listo. Les iba a decir algo. Ah, ya. Ah, que pueden preguntarme, pues no sé si, pero generalmente me hacen esa pregunta, entonces lo voy a decir. Profe, y la soldadura, ¿dónde se coloca eso? Eso va en el análisis de precio unitario. En el presupuesto general no es chévere que quede un listado de actividades grandísimo. No, acá lo que queremos es simplificar. Entonces, por eso va a ir por actividades. No va como material por material, no. Acá va es la actividad. Entonces, ustedes pueden decir, sí, claro, pero necesitamos material de soldadura, el limpiador. Sí, claro, pero eso va dentro del análisis de precio unitario. Bueno, luego entonces va la cimentación, como ahí como hablando de profundidad, entonces la cimentación. En la cimentación, ¿qué va a ir? Pues va a ir el tipo de cimentación que ustedes tienen. Entonces creo que vi ahí en el proyecto, por eso es que eso es específico, no pueden llegar y copiarse de un trabajo ya por allá que hayan hecho o el mismo que hicimos en el taller y entonces empezar a colocar zapatas. No, ¿qué tipo de zapatas son las que vamos a utilizar? ¿Qué tipo de vigas? Si va a zapato y va a viga o si va a un concreto ciclópeo. ¿Cuál es específicamente el del proyecto que ustedes están trabajando, chicos? Por favor, revisen eso. Porque trabajo que hicieron, el que ya me presentaron, fue de manera muy general. Este es específico. Entonces, obvio, van a tener que excavar, eso va a ir en metro cúbico, y van a tener que retirar. Revisar si hay un solado de limpieza. Si hay un solado de limpieza, colocarlo, que por lo general va, y el espesor, ¿sí? La zapata, si va zapata, si va relleno, creo que vi un relleno. Entonces, si va relleno, también colocarlo. ¿Por qué puede ir relleno? Pues como la zapata es más grande, ¿cierto? Me puede generar una dimensión mayor de excavación. Digamos que la zapata es de 1 metro. Entonces, voy a tener que excavar desde el nivel 0, que este sea el 0, ¿cierto? Voy a tener que excavar todo esto para poder hacer mi zapata, pero adicional a eso, pues yo ya luego voy a tener mi columna y digamos que si esta zapata, que creo que fue lo que vi en el proyecto, no es totalmente cuadrada, sino como trapezoidal, pues van a quedar unos espacios que no van a estar cubiertos, esos los voy a tener que rellenar. Entonces, si es el caso de ustedes, si la zapata no es totalmente rectangular, sino que es trapezoidal, que creo que sí. ¿Cierto, Luis? ¿O no? Usted que tiene el proyecto ahí abierto. ¿Cómo es la Ya, zapata? ya, ya le rectifico, profe. Listo. Entonces tendríamos que dejar ahí como un material de relleno y revisar también el tipo de material, si es en concreto o si es en concreto reforzado, es decir, concreto y acero, o si es concreto ciclópeo. Sí, profe, tiene un poquito de inclinación en la parte de arriba. Tú la tienes, me puedes mostrar un momento, compartir tu pantalla. Ya, sí, señora, es que estoy conectado del celular, ya le comparto mi Bueno, bueno, eso solo hay como para ayudarles a avanzar un poquito, pero pues si no está bien, ustedes la miran. Si tiene concreto pobre, si la zapata es en ciclope o de pronto tenga por debajo o por encima, muchas veces antes tiene sobrecimiento. Antes de colocar la columna, ustedes lo habrán visto, antes de la columna tiene un sobrecimiento y ese sobrecimiento puede ser en un bloque o ese sobrecimiento puede ser en concreto,
¿sí? Entonces hay que revisar si hay sobrecimiento. Si hay sobrecimiento, se coloca aquí en la parte de la cimentación y de qué tipo de material es. Cuando Profe. hable, señor, cuando hablo de la zapata, entonces, si es en concreto reforzado, voy a separar concreto y voy a separar acero. Fíjense así como acá, zapata de cimentación en concreto, entonces coloqué concreto y coloqué acero, ¿sí? Profe, le están mostrando el proyecto. ¿Sí? Ok. Ah, ok. Listo. Entonces, sí, no está tan inclinada, ¿no? Pero ahí habría que hacer un relleno. No dices nada más, digamos que por debajo de ella haya una placa. Ah, bueno, ahí. Fíjate que ahí sí. De 0.05. Eso es concreto pobre. Muy bien. Entonces era lo que les estaba diciendo. Sí hay que dejar bajo todas las zapatas. Pero mira que acá sí se ve mucho más la diferencia que vamos a tener que rellenar acá. Suponiendo que la columna... mira, pero el suelo, mira dónde está y mira todo lo que vamos a tener que excavar de más. Entonces, todo esto vamos a tener que rellenarlo. Podemos rellenarlo con el mismo material que sacamos o podemos rellenarlo con material nuevo. Entonces, sí, claro, entonces hay una parte de la columna que va a quedar enterrada. Entonces esa parte va a haber que rellenarla porque vamos a excavar todo este espacio más grande y vamos a tener que rellenar esto. Puede ser con el mismo material. Entonces cuando saquen su material, no hay que retirarlo todo, sino que simplemente vamos a retirar una parte porque lo otro lo vamos a usar para estos puntos. Pero pues todo este acá abajo, todo este sí lo vamos a retirar. Entonces, fíjense que si hay solado, esto es concreto reforzado, entonces vamos a dejar concreto y acero aparte para la zapata, ¿sí? Entonces vamos a colocar, muchas gracias Luis, muy amable. Vamos a colocar zapata en concreto reforzado y ustedes pueden ver lo que yo estoy mostrando, creo que me dice. No, profe. Dice esto que no, ¿cierto? Entonces, volver a mostrarme, dejar de compartir. No. Compartir. Entonces, ustedes ponen su zapata, ponen su concreto y ponen su acero porque es concreto reforzado y no vi que tuvieran concreto ciclópeo. De todos modos, revisen lo mejor. Si veo el solado de limpieza, que es el que dice ahí que en concreto pobre. Excavación y retiro, obvio va. Rellenos también va. Si ves, acá ellos colocan rellenos de material común, de excavación, estimado, vacío, vigas. O sea, ellos dicen, hay una diferencia entre las vigas, pues hay que colocar. Nosotros tenemos entre la columna y la zapata. No vi sobrecimiento. Entonces ya, esa sería la parte de la cimentación que ustedes tendrían. Concreto en metro cúbico, acero siempre en kilogramos. Ingeniera, pero es que el acero lo venden en metro lineal o lo venden por varillas. En el presupuesto siempre vamos a colocar nuestro acero en kilos. Siempre vamos a colocar nuestro acero en kilos. ¿De acuerdo? La estructura en concreto, pues es muy parecido a lo que les acabé de explicar en la cimentación. ¿Qué es la estructura en concreto? Todo lo que va en concreto que no es la cimentación, porque por ahí vi en uno de los trabajos que me enviaron estructuras en concreto y me colocaron las zapatas. No, la cimentación es una y estructuras en concreto es otra. La cimentación generalmente va enterrada, ¿sí? Es subterránea. La estructura no, la estructura es superficial. Y no tiene que ser en concreto solamente, sino que puede también ser estructura en madera o estructura en acero. Muchas veces, aunque tengamos un sistema en concreto, un sistema constructivo en concreto aporticado, por decirlo así,
muchas veces la cubierta también es en acero, ¿sí? La estructura es en acero. Entonces ahí tendríamos que colocar otro capítulo que se llame estructura en acero y colocamos solamente lo que necesitamos para la cubierta, las telas y, bueno, y todos los elementos que sean como estructurales en acero. La estructura en concreto nos permite transportar todas las cargas hasta la cimentación, ¿cierto? Entonces, ¿qué van ahí? Placa de piso si es en concreto, placa de entrepiso, si es aligerada, pues van a colocar aligerada, columnas, columnetas, vigas, escalera, vi que tienen, vigas cintas, tanques, si tienen tanques en concreto, ¿sí? Bueno, eso es lo que pueden ver ahí de ese trabajo que tengo. Dinteles, remates de muro en concreto, todo lo que tengan en concreto lo van a colocar así dentro de ese capítulo de estructura en concreto. Vuelvo y repito, si tienen estructura metálica también, pues van a colocar todos los elementos. La placa de piso, entonces van a colocar de qué espesor es, ¿cierto? Y la pueden hacer en metro cúbico, generalmente porque van concreto de 3000. Si tiene acero, la placa se puede trabajar con el acero dentro del APU, sobre todo si es acero en malla, se puede dejar con el APU, simplemente van a colocar la placa de piso. La placa de entrepiso también la pueden trabajar completa como un ítem, sin hacer así como está aquí desagregada, no tiene necesidad. Si van a incluirle cuando construyan el análisis de precio unitario, el aligeramiento dentro del APU. Bueno, ¿qué más pueden colocar acá? Realmente esta placa de entrepiso pues tenía varios elementos entre sí, entonces por eso ellos lo dejaron aparte. Pero ustedes podrían dejar también aparte las viguetas. Columnas, mejor en este caso, concreto y acero aparte. ¿Cuándo se puede dejar la columna solita? Cuando todas las columnas son igualitas, misma altura, mismas dimensiones. Ahí yo puedo colocar columnas por unidad y cuando haga el APU simplemente hago el análisis de precio unitario para lo que vale una columna, porque todas son iguales, que eso no suele pasar porque nosotros tenemos diferentes alturas de muros, por ejemplo, la parte de la cubierta, hay una parte del muro que es más alto que la otra, entonces por eso trabajamos concreto y acero. Si fueran todas iguales, o para las vigas puede pasar lo mismo, para las columnetas, si fueran todas igualitas, sí podríamos cotizar como el unitario por elemento. Si no, concreto y acero. Igual ya hicimos un trabajo de concreto y acero porque esos son APUs generales, entonces siempre vamos a tener ahí el concreto y el acero, esa disposición, ese precio. Eso lo hace más fácil. Escaleras, lo mismo, concreto y acero, las vigas, concreto y acero. ¿Alguna duda con ese? Profe, como, digamos, para las especificaciones técnicas de esos se tienen subítems, como usted dijo que no se ponía la especificación técnica del ítem como tal, sino del subítem, Sí. ya que todos son en concreto y acero, ¿cómo sería? ¿Sería solamente una especificación de concreto y una especificación de acero o cómo? Bueno, si vas a hablar de la escalera, pues vas a colocar dentro de los materiales concreto acero, porque cuando tú defines la escalera como tal, pues entonces explicas lo que es la escalera y el procedimiento constructivo. El concreto, digamos que entonces no tendrías que detallar cómo vas a construir el concreto, sino que simplemente dirías cuál es el tipo de concreto, cuál es la resistencia. Concreto de 3000 PSI y ya, no te detienes ahí porque ya elaboraste una especificación técnica de concreto de 3000 PSI. Puedes decir, es ver, ¿te acuerdas que en la clase pasada lo mostré? Ver especificación número tal. Entonces, con eso no tienes que volverla a hacer repetidas veces, ¿sí? Sino que la hiciste una sola vez. Lo mismo pasa con el acero. ¿Qué hay que tener en cuenta en el acero? El acero no siempre tiene la misma dimensión. Hay acero de 1 pulgada, de media, de 3/4. Entonces, sí tendrías que especificar cuál es el tipo de acero que tú estás trabajando
en el elemento, ¿sí? Es diferente para las columnas, es diferente para las vigas, es diferente para la losa de entrepiso. Entonces, en ese caso sí tienes que hablar ese detalle. Entonces, digamos, ahí faltaría poner acero, digamos, de 3/4 y en la especificación técnica poner el ítem, después Yo lo es que recomendaría aquí para dar la solución es que hagas entonces la especificación técnica del ítem y hables del concreto y hables del acero. Con eso sí, sale más fácil, ¿no? ajá, con eso lo solucionamos, sí, señor. Porque si es de la misma actividad, como que se desprende de la misma actividad. Entonces lo haces del ítem y hablas del concreto y hablas del acero para ese ítem, en este caso, Listo, profe. en el caso de la estructura, vale. La mampostería, entonces es todo el tema de muros. Aquí que quiero que revisen, que es muy importante. Ustedes pueden decir, ingeniera, pero es que todos los muros son del mismo tipo de ladrillo. Fíjense muy bien en los espesores de los muros. Si los muros exteriores son iguales a los muros interiores, no es lo mismo, no es el mismo valor un muro con espesor de 25 centímetros a un muro con espesor de 15 centímetros. Entonces, por lo general, los muros de fachada, los muros exteriores son de 25 centímetros y ya los interiores de cuartos, baños, distribución de sala, comedor, son de menor espesor, por ejemplo, 15. ¿Eso qué genera? Que aunque estemos trabajando el mismo ladrillo, por unidad, es decir, por metro cuadrado, se vayan más ladrillos en los espesores de muros más grandes, ¿de acuerdo? Entonces hay que revisarlo. Si tienen espesores diferentes, dejarlo ahí plasmado. Es decir, acá podríamos colocar muro, ladrillo, voy a colocar tolete, espesor y especifico 25 centímetros. Ese va a costar diferente, así es, muro, ladrillo, tolete, espesor, 15 centímetros, ¿sí? Entonces hay que realizar esa diferencia, hay que marcar esos dos ítems, muro, ladrillo, o digamos si ya cambia el material, escriba ladrillo, si ya cambia el material, pues mucho más, o el bloque número 5 o ladrillo número 4, ¿sí? Entonces ya ahí cambian las especificaciones y como cambia la dimensión, cambia el costo. Entonces, cuando tenemos espesores diferentes, ítems aparte. Para un ladrillo de espesor 25 centímetros, pues el área que me va a abarcar va a ser de 15 por 7, que va a ser menor a la que yo voy a tener dispuesta en el muro ladrillo espesor de 15 centímetros, donde su cara va a abarcar un área de 25 por 7, ¿cierto? Entonces, por unidad, por metro cuadrado, se me van a ir menos ladrillos que si yo tuviera un espesor de 25 centímetros. Por eso se deben dejar aparte. Entonces, revisar los espesores y revisar el tipo de mampuesto para poder hacer los muros. ¿De acuerdo? Pues yo tengo una pregunta. Viendo lo de la placa del tanque, ¿eso no lleva una malla electrosoldada? ¿O una malla? Sí, por eso sí, es la placa. En la placa les dije que podían dejar el acero dentro del APU, no tiene que quedar aparte. Por metro cuadrado lo podemos sacar. En la especificación se habla de eso, ¿no? Que se va a hacer Sí, una placa con una malla de tanto por tanto. exacto, ajá, sí, porque en la especificación técnica van todos los materiales. En la especificación tú pones materiales, concreto de 3000 PSI, cemento, arena, grava, acero, malla electrosoldada número tal, ¿sí? Si van longitudinales, aceros transversales, los longitudinales van a tener un diámetro y los transversales van a tener otro. Entonces eso se explica clarito en la especificación técnica. Listo, profe. Profe, otra pregunta. ¿Siempre vamos a manejar concreto de 3000 PSI o cómo sacamos el... Si no está especificado ahí, sí, es lo más común.
porque ya resistencia de 3.500 y 4.000 son más elevadas y por debajo de 3.000 ya es concreto pobre. Ahí había concreto pobre, ese concreto pobre es de 2.500. Listo, profe. Listo. Listo, vamos con la red hidráulica, que ya es la red que se trabaja, digamos, la red blanca, la red de agua limpia, ¿cierto? Potable. Lo mismo que les dije acá, lo mismo que les dije para la sanitaria, solo que acá de pronto pueden haber menos excavaciones porque generalmente se instala entre los muros, ¿no? Y no es tan profunda, es más bien superficial. Entonces en esa no tendríamos que excavar, ¿sí? Lo pueden hacer por puntos también, como les comenté ya en la red sanitaria, o lo pueden trabajar por tubería, incluye accesorios. En esa red va tubería, van accesorios, no van aparatos, los aparatos ya no son obra negra, sino obra blanca, entonces digamos que van en los acabados, es como toda esa tubería. Carpintería, ya esto es el tema de las ventanas, el tema de las barandas, el tema de las puertas, ¿sí? Generalmente son por unidad. No vamos a hacer puertas por partes. Digamos que el marco, la chapa, sino que de una vez la unidad y en el APU si quieren ya pueden colocar los materiales o los elementos que van a utilizar para construir su puerta, pero pueden ser por unidades y las pueden cotizar así. Lo mismo las ventanas, las pueden cotizar por unidad, ¿sí? Y si también si van a hacer marco aparte, pues entonces eso tendríamos que decirlo en el APU. Ya estos son materiales de acabado, la carpintería metálica, carpintería en madera, que sería de pronto van a hacer closet en madera, si no van a hacer cocina integral, sino que van a colocar gabinetes en la cocina o los gabinetes en los baños, pues eso va a carpintería en madera. El tema de los acabados, nosotros tenemos varios tipos de acabados, acabados de muro y acabados de piso. Señor. Sí, profe, una pregunta, pues ya que mencionó con respecto a la cocina, por ejemplo, lo de los mesones, que pues por lo menos acá en mi casa son en concreto, ¿eso dónde iría? Lo puedes colocar en aparatos, nosotros tenemos por acá instalación de aparatos o instalación de obras especiales. En esas obras especiales generalmente colocamos esos mesones o esas obras que no son tan comunes o que podemos, digamos, reemplazar por una cocina integral o, por ejemplo, si se hizo un lavadero, pero también podíamos reemplazar por un lavadero ya prefabricado. Entonces, obras especiales se puede dejar. Pero si quieren pueden colocar cocina integral también y cotizan toda la cocina. Profe, una pregunta, ¿el tipo de carpintería del proyecto lo escogemos nosotros? Porque no sé si dice si es metálica o de madera. No creo que deba venir. Entonces, por eso es que ustedes como que en la especificación hacen ese ejercicio y lo detallan, ¿sí? Entonces, el piso de la sala, por ejemplo, va a ser cerámica, .20 por .25, color yo no sé qué. El de la cocina, por lo menos deben tener 3 tipos de baldosa, que es la de los baños, el de la cocina y el resto de cuartos y sala comedor. Generalmente es así, ¿no? Y eso que pues un baño tiene una, otro baño tiene otra, pero digamos que para no complicarnos, pues ya ustedes verán cómo hace su proyecto, pero lo que pueden hacer es colocar un tipo de baldosa en los baños para piso, digamos, acabado de piso, en los baños, cocina, obvio, diferente y sala y cuartos, diferente. Lo mismo va a ir para el enchape de los baños, el enchape de la cocina. Generalmente el enchape de los baños es hasta arriba
y el enchape de la cocina va a muro medio, ¿cierto? A una altura, eso también lo tienen que revisar para diferenciar el acabado con pintura y el acabado con cerámica, ¿sí? Y sacar esos costos aparte. Y son acabados diferentes. Eso es lo que tienen que especificar en su tabla de presupuesto general esta vez. O sea, no puede ir solo como que enchape de piso, pero ¿cuál? ¿Me explican? O sea, no enchape de muro, sino cuál es. Cerámica, ¿sí? Explicar la dimensión, el tipo. Enchape de piso, ¿cuál? La dimensión, el tipo. Y este va a ser un ítem y de él se van a desprender unos subítems que son los tipos de enchape de piso de cerámica que vamos a utilizar. No tiene que ser la marca como tal, ¿no? Cerámica, Corona, tal. No, pero sí, revisen de una vez qué tipo hay y vayan haciendo, por eso les dije, y vayan haciendo su hojita de insumos. Como yo voy a utilizar esa, ya la coticé, ya la revisé en Home Center, entonces acá la pongo cerámica, bla, 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 punto 20 por punto 25, metro cuadrado y tan, el valor, ¿sí? Y ahí, digamos que voy haciendo la tarea. Entonces, eso especificadito, o sea, esto así que me lo entreguen así, incompleto, mal, ¿sí? Porque yo debo especificar para mi proyecto porque ya lo saben. Dentro de los acabados también va el guardaescoba, generalmente lo trabajamos en metro lineal, ¿sí? El guardaescoba puede ser de varias formas. El que compremos ya listo o si lo cortamos en obra. Entonces ahí tienen que revisar si lo cortamos en obra, toca revisar el tipo de baldosa que vamos a utilizar y cuántos metros salen de una sola baldosa. Y si no, pues entonces el que vamos a comprar ya listo para instalar, en Home Center venden unas plaquitas como de 8 centímetros de espesor, como por 20, por ejemplo. Entonces si ya van a utilizar ese, pues entonces también colocar el costo por metro lineal, ¿sí? Cielo raso, ¿qué tipo de cielo raso van a trabajar? ¿Cierto? Hay en PVC, hay en icopor, hay, bueno, el material que vayan a utilizar, este de yeso, por ejemplo, bueno, y cotizarlo también. Ese va por metro cuadrado, pero definirlo acá, ¿cuál van a utilizar? La cubierta, dependiendo de cómo sea, porque no sé si es solo placa y si hay cubierta, si la estructura de la cubierta iría en estructura en acero, si no, pues en estructura en concreto. Aquí ya va solo el tema de la teja, solamente como la teja, las cerchas irían en estructura, no irían ahí. Las correas irían en estructura, no irían ahí. Solo iría el tema de la teja y muchas veces se colocan flanches, que es como para evitar la infiltración. Los flanches irían dentro de la cubierta. ¿Qué más iría dentro de la cubierta? No, todo lo que sea teja, la cumbrera, por ejemplo, todo lo que sea para evitar, pues, la infiltración de la humedad, que no sea estructura. Ellos acá dejaron en un solo capítulo todo lo que incluía la cubierta. Esto sería estructura metálica y esto ya sería cubierta. Lo otro es la instalación de los aparatos, que ya son los aparatos de los baños, entonces las duchas, entonces el lavamanos, el inodoro, también ahí a especificar cuál va a ser el que van a utilizar. En la cocina, si no colocan cocina integral, pues entonces su lavaplatos y bueno, demás aparatos que necesiten, el lavadero,
si van a colocar aire acondicionado, si van a colocar calentador, etcétera, todos los aparatos. Profe, ¿Sí? ¿y el tanque de abastecimiento iría por ahí Ese en puede ese ser, sector? si es prefabricado, lo puedes colocar acá. Si es en concreto, que ya no se usa mucho por su peso y porque generalmente va alto, lo colocas en estructuras en concreto, si es en concreto. Si es prefabricado de 2000 litros y eso, lo puedes colocar acá, en instalación de Listo. aparatos. Profe, una pregunta. ¿Sí? Profe, es que guiándome pues para lo del taller que hicimos, yo vi unas tablas y hablaba acerca de lo de, como digamos, hablando, lo que hablaba el compañero, hay mesones pues obviamente llevan mallas, ¿sí? Y Sí. obviamente pues hablándose de mesones en concreto, yo veía que estaban, o sea, hasta ahorita vengo a ver que usted dijo que obras especiales, que eso se incluye ahí en ese ítem, ¿sí? Sí. Yo veía que lo colocaban en la parte estructura. Yo sé que eso no entra a ser estructural, pero Pero es digamos en colocaban. concreto. Entonces, ¿de Esa, acuerdo? sí, Sí. señora. Podría ir en concreto. Yo les dije que en estructuras en concreto van todo lo que es en concreto, ¿sí? Sí, señora. Entonces se Pero puede colocar ahí. como estructural, ¿sí? Si tú, digamos, hablas de la estructura, no te refieres al mesón, entonces por eso queda mucho mejor en obras especiales. Pero si decides colocarlo en estructuras en concreto, digamos que lo que puedes decir o justificar es que, ingeniera, pero es que es en concreto de 3000 PSI. Entonces, digamos que dentro de ese capítulo podrías incluirlo porque es en concreto, ¿sí? Aunque no es una estructura. Entonces, yo preferiría que lo colocáramos en obras especiales porque no hace parte de la estructura, ¿sí? Aun cuando es en concreto. Listo, profe. Muchas gracias. Bueno, más preguntas. Ah, bueno, al final pueden colocar un ítem de aseo para que cobremos ahí si requerimos, ya al final uno saca desperdicios, pedazos que quedan, residuos, entonces es bueno colocar ahí un ítem de acero, de acero, de aseo, de aseo. Ya cuando ustedes vayan haciendo el ejercicio, digamos que empiezan a generar pues como más dudas, ¿sí? Entonces, pienso que hasta ahí está claro lo que tienen que hacer. O no sé si tengan alguna duda para que después no estemos preguntando en el chat. Digamos que no vamos a avanzar en el taller del tema 3 porque no hemos pasado al tema 3. Todavía estamos en el tema 2. Entonces, lo que vamos a hacer ya es trabajar en nuestro proyecto, definir del presupuesto general el listado de actividades, sus unidades y especificaciones técnicas. ¿Vale? Profe, en las instalaciones eléctricas, o sea, ahí cotizamos por punto, miramos qué puntos hay durante toda la casa y ponemos el total en toda la instalación eléctrica. Sí, yo realmente en instalación eléctrica no me voy a detener porque eso generalmente lo hace un eléctrico. Entonces, lo pueden cotizar por toda la red como un global o por puntos si les queda más fácil cotizarlo de esa manera. ¿Sí? Entonces ahí no hay problema. Diferente con todos los capítulos que les mostré ahorita que sí los tienen que elaborar. Listo, profe. Profe, entonces para la próxima clase es solamente esos dos Excel y ya. Es un O, Excel y dos archivos, presupuesto general y especificaciones técnicas. sí. Y entonces lo envían, pero lo voy a revisar por grupos en el momento de la clase.
Entonces, un grupo me va a explicar el capítulo de preliminares, otro grupo el de desagües, otro grupo, ¿de acuerdo? Y así los vamos trabajando todos a ver para que no hayan dudas, ¿sí? O sea, revisamos dudas, les digo, por ejemplo, preliminares, alguno tiene una duda de preliminares, revisemos el tuyo, entonces revisamos. Entonces, un compañero puede decir, ay, ingeniera, pero yo dejé está bien así, o yo lo dejé en este otro capítulo, está bien así, y lo trabajamos, lo socializamos para ya entrar a revisar cantidades, ¿vale? Lo socializamos un poquito por si tienen dudas. Pero el jueves a mediodía me están enviando el Excel con los dos archivos completos, especificaciones técnicas y presupuesto general, ¿vale? Listo, profe. Profe, la nota del taller pasado Ya no le nos ha envié. llegado. Ah, Ya listo. Ya le envío. Los que me presentaron hoy plano también pues tienen la nota. Yo aquí las puse. Los que les faltó algún plano, pues les puse 4 y los que los presentaron completo les puse 5. ¿De acuerdo? Por todo vamos a colocar porque ustedes se esfuerzan haciendo esas tareas, entonces yo les coloco notas por cada uno. Para el trabajo de la próxima clase, lo mismo, su archivo completo. ¿De acuerdo? ¿No más dudas? ¿Listos? No, profe, así está bien, gracias. Hagan el trabajo, que el trabajo es largo, el de las especificaciones técnicas. Arranquen este fin de semana, les aconsejo que saquen el tiempito. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces quedamos así. Ya les envío sus notas de taller, que ya las tengo. ¿Vale? Listo, profe, hasta Eso sale, luego. profe. Buen día. Gracias. Gracias, profesora. Luego. Está bien. Vale. Ah, profe. Gracias, profe. Vale. Profe, gracias. Ay, ¿quiénes me llegaron después? ¿Quiénes fueron los que me llegaron después a la asistencia? Yo, profe. Yo, profe. Pues, ¿yo es quién? Jaime Vargas. Espérate que está abriendo. Vargas. No te gusta. Listo, ya Vargas. ¿Quién sigue? ¿Alguien más? Yo, profe, Nicolás Rincón. Rincón. Listo, ¿alguien más? Listo. Yo, profe Brandon López. Ah, ok. Gracias, profe, que tenga un buen día. Bueno. ¿Será que hay necesidad de que le suba esta clase al canal o no? Yo creo que sí es mejor, profe. Bueno, como la parte final. Voy a ver si lo edito un poquito porque la primera parte como que revisamos fue todo lo de los planos. Vamos a ver si me queda tiempo, si no se la subo así completa y ustedes les buscan ahí la parte que les sirva más. ¿Vale? Listo, profe. Muchas gracias. Bueno, chao, nos vemos el próximo viernes. Profe, una pregunta. ¿Recuerdas que Dime. al principio de la clase yo no pude conectarme porque se me fue la luz? Entonces me dijeron que me habías puesto una falla. Ah, sí, eso era lo que estaba haciendo ahorita, revisando. Entonces, Gómez, ya no te puse, era lo que estábamos haciendo. Ah, ok, listo. Gómez Moreno, sí. Gómez. Ramírez, tú eres Gómez Moreno. Sí. Va, listo, ya quedó. Muchas gracias, profe. Bueno, aquí. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Bueno, Hasta luego, profe. Muchas gracias. chao a ustedes. Chao, profe.